El Arlequín. Mi nombre es Andrea. Yo me he dedicado al servicio de enfermería por más de 10 años. Durante mis inicios, me tocó trabajar en una institución que brindaba servicio a personas que habían perdido sus facultades mentales. Esto por consecuencia de la drogadicción y algunas otras situaciones. En ese lugar, los familiares iban y los internaban porque ya representaban un riesgo en sus casas, dado que su noción de la realidad era escasa. Incluso algunos tenían antecedentes de haber sido criminales peligrosos, tanto así que muchos de ellos habían matado o golpeado a personas de su misma familia. Aquel era un trabajo de mucho cuidado. Era complicado laborar ahí, porque recurrentemente recibíamos ataques por parte de los internos. Algunos de mis compañeros llegaron a estar en grave peligro por dichos ataques. Y una como mujer era aún más vulnerable, por lo cual siempre nos apoyábamos de algunos compañeros cuando nos sentíamos en peligro. En esa institución me tocó ver todo tipo de cosas grotescas y comprender así cuánto puede verse degradada la figura del ser humano. Vi desde personas que querían suicidarse hasta quienes defecaban en los pasillos y comían su excremento. Me gustaría platicarles de todas esas cosas, pero me saldría mucho del tema que en sí es una experiencia paranormal que viví en ese lugar. Nuestros horarios eran variados. En ocasiones nos tocaba trabajar en la mañana, a mediodía o por la noche. Y fue en este horario que durante la guardia nos avisaron que traerían a un interno nuevo. Así que preparamos una cama y las cosas para darle el tratamiento inicial, que constaba de un baño, un corte de pelo, darle algo de cenar y llevarlo a dormir. Para recibir a este paciente, mis compañeros y yo nos acercamos a la puerta por donde lo iban a ingresar. Un tanto impacientes en el frío de la noche, vimos llegar el vehículo de la institución del cual, al detenerse, los enfermeros bajaron primero una silla de ruedas. Aquello era raro, pero posteriormente, cargando, bajaron a un hombre al que sentaron en aquella silla. Para nuestra sorpresa, no era un paciente común, era un paciente con parálisis casi en la totalidad de su cuerpo. Él solo movía un poco la cabeza y balbuceaba. Hacía sonidos muy raros y agonizantes con su boca, porque ya tampoco podía hablar. El aspecto de aquel hombre era perturbador. Tenía la pinta de haber sido un maleante o un delincuente en sus años previos. Era un tipo grande, 1,85 metros quizá, de tez morena clara, unos 55 años de edad. Él estaba muy delgado, pero aparentaba por su compostura que había sido muy fuerte de joven. Y además de eso nos miraba con unos ojos diabólicos que me hacían pensar que aquel tipo, si pudiera moverse, no dudaría en quitarnos la vida. El personal que nos lo entregó argumentó con un tono burlesco que a ese paciente ya solo lo habían llevado ahí para morirse. Esa noche a mí me tocó darle el baño, lo cual, de verdad, fue lo más espantoso que me ha tocado vivir en mi carrera de enfermera. Uno de mis compañeros me ayudó a meterlo en una tina y me dejó a solas con él. Aquel sujeto tenía una mirada maníaca y perdida, y él me miraba con lujuria y con frialdad a la vez. Yo no quería verlo, pero tenía que hacerlo porque ese era mi trabajo. Cuando le estaba tallando el cuerpo,
pude ver algo que me dio mucho miedo. Ese tipo tenía un tatuaje un tanto desgastado en su brazo izquierdo. En aquel se dejaba ver la imagen de un arlequín que estaba sentado en cuclillas, el cual estaba defecando sobre la boca de un demonio. Aquel arlequín mostraba una risa diabólica que me erizaba la piel y me provocaba náuseas. Cuando vi esto, no pude evitar sentir desagrado, y más porque el sujeto vio mi cara de desagrado al verle yo aquel tatuaje. Sentí su mirada como queriéndose burlar de mí, pero lo único que pudo hacer es una balbucera con aquella risa agonizante que hasta el día de hoy yo no puedo olvidar. Esa noche lo terminé de bañar y lo llevamos a su cuarto donde dormiría. Después, un compañero, una compañera y yo nos dispusimos a dormitar en una pequeña sala que estaba muy cerca de donde dormiría ese paciente. Nosotros teníamos prohibido dormir porque ya había ocurrido antes que los pacientes habían atacado y herido a los enfermeros en aquel lugar. Pues realmente los pacientes no dormían en habitaciones bajo llave. Esa noche aquel paciente nuevo no durmió y nosotros escuchábamos sonidos que provenían de su dormitorio. Aquel hombre se la pasó haciendo su extraña risa diabólica que a todos nos heló la sangre. Es como si él se acordara de sus crímenes y eso le produjera cierto placer. Toda esa semana me tocó el turno de la noche, así que yo tenía que bañarlo y ver su tatuaje. Eso me perturbaba mucho. Y después de darle de cenar, lo cual me generaba mucho terror, porque la comida se la dábamos licuada, y ese hombre siempre me la escupía y se burlaba, mientras sus ojos perdidos me miraban con un asqueroso deseo sexual. Nunca una mirada me había generado tanto miedo, sobre todo de una persona que no se podía mover. Ese tipo era grande, y en mi mente me aterraba pensar que recuperaría de algún modo su movilidad para atacarme. Esto se estaba volviendo insoportable. Y más porque en los pasillos de la institución, algunas personas decían que aquel hombre había hecho un pacto con el diablo, esto a cambio de poder, y él había entregado su alma. Se decía que él disfrutó de todas las mieles que el demonio le había brindado. Sin embargo, él no quiso pagar el precio que el demonio le había puesto, y esto a razón de que él había argumentado que era más fuerte que el demonio. Es por ello que él había terminado de esa forma, paralítico. El diablo lo castigó así. Yo realmente no creía en esas cosas, pero de solo verle la cara y el semblante, era razón suficiente para reconsiderar aquella teoría. Una noche me tocó hacer sola la guardia, en esa área donde estaba aquel paciente. Y esa noche, después de atenderlo, me dispuse a llevarlo con dificultad a su habitación. Una vez hecho esto, yo me dispuse a dormitar un poco en una pequeña sala de espera que estaba allí cerca. Esa noche yo estaba muy cansada, y recuerdo que desperté un poco y se escuchaban aquellas risas macabras que provenían de la habitación de aquel paciente. Yo no quise escucharlas más, así que traté de dormitar un poco más. No sé cuánto tiempo pasó, pero volví a despertar. Esta vez algo raro ocurría, porque sentía yo una especie de zumbido en mis oídos. Era tan fuerte al grado que me provocaba dolor. Además de eso, yo no me podía mover. Yo trataba con fuerzas de gritar, de levantarme, pero todo esfuerzo fue en vano.
Yo sentía ganas de llorar. Mi mirada recorría cada punto de la habitación. Desesperada, yo rezaba para no estar en peligro. No dejaba de pensar que aquel paciente llegase de pronto y me hiciera daño. Yo no podía con eso. Pero eso no sería lo peor, porque un momento después, algo horrible se posaría frente a mis ojos. Era una silueta oscura de un arlequín, el cual medía poco más de 1,5 metros aproximadamente, el cual danzaba alrededor del sillón en el cual yo dormitaba. El miedo me invadió y sentí que iba a morir, porque el rostro de aquel demoníaco ser dejaba ver una sonrisa diabólica con dientes afilados, y una sonrisa burlesca con tono agonizante como la de aquel hombre. Es como si ese demonio que yo estaba viendo y aquel paciente fueran un mismo ser, y como si el arlequín del tatuaje del hombre se hubiera salido de la imagen. Pero este arlequín, después de mirarme con infernales ojos, se dirigió brincoteando como haciendo una danza diabólica y una risa burlona hacia la puerta de la habitación donde dormía aquel paciente que tanto me atemorizaba. Eso me tranquilizó un poco, y ahí fue que no recuerdo en qué momento volví a caer dormida. Después de un rato, ya había prácticamente amanecido, y los del turno de la mañana acababan de entrar. Hacían mucho ruido. Había un escándalo prácticamente en la habitación del extraño paciente. Yo me acerqué y fue así que me enteré que en la madrugada aquel hombre había fallecido. Entré a la habitación para verlo y así asegurarme de lo que me habían dicho. Estando frente a él, pude ver en su cara un semblante distinto al de otras personas que me había tocado ver morir. En su rostro se percibía la agonía y el sufrimiento, como si algo demoníaco le hubiera robado el último soplo de vida. Me quedé congelada de miedo y me vino a la mente que aquel arlequín o aquel demonio que vi pudo haber venido a recoger su alma para que así él pagara el precio de su pacto con el diablo. Y no fue hasta después que yo dejé de trabajar en ese lugar que pude contar esta historia a mis cercanos. Algunos me creyeron y otros se rieron, creyendo que yo me había sugestionado con aquellos acontecimientos, los cuales me llevaron a dejar al poco tiempo aquella institución. Preferí sacrificar un poco la buena paga que había allí, con tal de trabajar en un lugar más tranquilo, donde me sintiera más segura. Y a la fecha pienso que no me gustaría volver a trabajar en un lugar que representase un nivel de riesgo como aquella institución, un lugar donde en cualquier momento pudiera ser atacada por algún ser salido del infierno. Brujería en la familia. Yo les contaré mi caso. Mi nombre es Toño, y hace tiempo viví una situación terrible relacionada a la brujería. Lo lamentable del caso fue el trasfondo que dio origen a todo ese mal que ocurrió en mi vida, el cual conocerán a continuación. En mi familia no crecimos con el apoyo de un padre, dado que éste falleció cuando mis hermanos y yo éramos muy niños. Y por esto mi madre se encargó de sacarnos adelante, trabajando largas jornadas en las cuales sus hijos teníamos que atendernos a como pudiéramos, o bien, en ocasiones,
una de mis tías nos venía a dar de comer o a ayudarnos en los quehaceres. Así que llevamos una vida muy difícil, rodeados de carencias y de muchas dificultades. Esto provocó que 2 de mis hermanos se convirtieran en delincuentes, los cuales ahora están en prisión, y mi hermana, la menor, se escapó a la edad de 17 años con un señor mayor, quien al parecer tenía dinero y le había prometido una vida mejor. Por mi parte, yo fui el más apegado a mi madre, y quien más estuvo apoyándole en los momentos difíciles, sobre todo cuando mi madre, ya por la edad y por la enfermedad, ya no pudo trabajar. Yo, siendo más joven, estaba laborando en un taller mecánico, en el cual recibía una paga que nos permitía a mi madre y a mí salir adelante. Por tanto, mi madre me tenía un enorme cariño, pero también un gran apego. Yo ya era un joven mayor de edad y en mi derecho estaba de hacer mi vida, por lo que comencé a salir con chicas. Esto en mi idea de querer hacer una vida y una familia también. Pero había algo muy raro, porque mis relaciones, por más que me esforzaba, no duraban mucho. Eso me empezaba a preocupar bastante, porque sentía que yo no tenía derecho a ser feliz y que estaría condenado por siempre a la soledad. Y fue hasta que conocí a Nadia, una chica con la que llevaba ya más de 8 meses de relación y con la que me visualizaba triunfal en una vida llena de amor y felicidad. Nadia constantemente iba a la casa. Ella era una mujer muy buena y noble. Sin embargo, yo no entendía la razón por la que a mi madre ella no le caía nada bien. Realmente no había razón, y cuando le confesé a mi madre que quería pedirle matrimonio a Nadia, ella me decía que Nadia no me convenía, que ella no era una buena chica y que ella me haría muy infeliz. Yo tontamente le hacía mucho caso a los consejos de mi madre, y por ello me anduve con más calma con Nadia. Pero pasado el tiempo, confirmé que ella era la chica con la que yo me quería casar. Por lo tanto, decidí no hacer mucho caso a mi madre, y así fui con los padres de Nadia a pedir su mano. Esto enfureció mucho a mi madre, al grado que tuve una fuerte discusión con ella. El resultado fue que, contra su voluntad, mi madre debía respetar mi decisión, porque yo era un hombre con derecho a ser feliz. Pero no todo iba a ser color de rosa, pues recién tomada la decisión de aquel matrimonio, Nadia comenzó a comportarse muy rara. Me decía que tenía constantes pesadillas en las que mi madre quería hacerle daño, pues a ese entonces Nadia ya no podía entrar a la casa de mi madre porque ella realmente la odiaba, o mejor dicho, ella odiaba el hecho de que yo tuviera que irme de la casa y dejarla sola. O a menos eso ella pensaba, porque yo, aunque no viviera en la casa, nunca desampararía a mi madre, pues yo la quería mucho. Al mes de que pedí la mano de Nadia, ella se comenzó a sentir muy mal. Ella se desmayó un par de veces de manera repentina. Ella tenía dolores de cabeza y muchos vómitos, situación que nos llevó a pensar que ella estaría embarazada. Pero al llevarla al médico, resultó que no era así. Y posteriormente, las cosas se pusieron peor, porque ella muchas veces perdía el conocimiento y comenzaba a convulsionar, al grado que le salía espuma de la boca. Verla así me daba mucho miedo de que le fuera a pasar algo,
porque ella siempre fue una mujer saludable. Ella jamás en su vida había presentado síntomas de alguna enfermedad similar. Al poco ella iría dejando de comer. No tenía apetito y perdió mucho peso. Además de que ella, con mucho miedo, me confesó que, en ocasiones, ella veía el bulto oscuro como de un fantasma que se le aparecía con recurrencia a todas horas. Pero eso no era lo peor, porque Nadia seguía diciéndome que soñaba seguido con mi madre y que en aquellas pesadillas mi madre la maltrataba, le gritaba y la golpeaba. Y eso no era todo, porque también en aquellos sueños Nadia me decía que detrás de mi madre siempre veía una figura como de la muerte o una calavera que estaba con ella. Y en parte Nadia tenía razón en una cosa, y era que mi madre no la quería. Pero más allá de eso, yo no encontraría relación entre lo que le pasaba a Nadia con mi madre. No habría manera de que ella tuviera algo que ver con sus malestares. Pero días después cambié de parecer, y fue terrible. Una tarde me regresé del trabajo, y mi madre no estaba en casa. Se había ido con una de mis tías a una revisión médica, pues como mencioné, mi madre había enfermado. Ella tenía diabetes que iba avanzando muy rápido, así que sus revisiones debían ser constantes. Aquella tarde estaba yo solo en casa y entré al cuarto de mi madre para saber si estaba y saludarla. Entré y vi que ella no estaba, pero noté algo raro. Ella había dejado pegada la llave del cajón de su buró. Ese cajón siempre había sido un misterio porque siempre lo mantenía cerrado. Y de inmediato me invadió la curiosidad de saber qué era lo que ella tanto guardaba dentro. Con cautela me acerqué, giré la llave, abrí el cajón y me sorprendió que dentro había algunos documentos, algunas cosas que no llamaron mi atención. Pero al hurgar un poco más a fondo, encontré un pequeño frasco que contenía un líquido oscuro y trozos de hierbas extrañas, y algunas otras cosas que no logré distinguir a primera vista. Así que lo saqué y lo acerqué a la luz. Lo revisé con detalle, y noté que en el fondo de aquel frasco se veía una imagen. Había una pequeña foto de Nadia, que yo había perdido tiempo atrás y que nunca logré encontrar. Aquella foto estaba pegada por debajo del frasco. Yo no lo podía creer, y pese a que yo no sabía mucho del tema, era bastante claro que aquello era un trabajo de brujería, un maleficio que mi propia madre le había hecho a mi prometida para dañarla y así alejarla de mi lado. En ese instante sentía una horrible decepción hacia mi madre y un coraje de saber que ella no quería verme feliz. Su actitud egoísta me había revuelto el estómago. Ante la situación, no dudé en meter aquel frasco en una bolsa negra. Lo escondí muy bien dentro de una mochila y volví a dejar el cajón del buró tal y como lo encontré. Aquella tarde salí de casa muy asustado. No sabía lo que estaba pasando, y pensar que mi madre pudiera haber hecho tal cosa me provocaba mucho temor de imaginar que a mí también pudiera hacerme daño. Fui de inmediato al departamento donde vivía Nadia. Ella abrió la puerta mirándome con su demacrado rostro. Verla mal me partía el corazón. Y esa noche le pedí que me permitiera quedarme con ella. También le pedí que fuera muy comprensiva y le pedí disculpas por adelantado. Y después le conté todo lo que estaba ocurriendo. Ella de inmediato soltó el llanto y no podía creer que todos sus males habían sido provocados por brujería hecha por mi madre.
De verdad sentí mucha vergüenza de contarle que mi propia madre quería matarla. En aquel departamento Nadia vivía con una de sus amigas, la cual escuchó todo y nos dijo que ella conocía a una mujer que podría ayudarnos. Y nosotros, con el miedo, no nos quedó más remedio que aceptar esa ayuda. Así que acudimos con dicha mujer y le llevamos el frasco con el trabajo que le habían hecho a Nadia. La mujer nos recibió y cuando le platicamos el caso y le mostramos aquel frasco, ella lo tomó y lo observó con cuidado. Y haciendo una mueca de desagrado le dijo a Nadia: «Ay, muchacha, a ti te querían ver bien jodida, pero viniste a tiempo, yo te voy a ayudar». Después se refirió a mí diciéndome: «¿Y a ti qué te digo, muchacho? ¿Tu mamá no te quiere soltar? Porque puedo ver que ya te ha hecho estos trabajitos antes. Ella tiene miedo de quedarse sola y enferma. Pero si te digo algo, ella enfermó y está pagando un alto precio porque toda la vida ella ha hecho estos trabajos para deshacerse de sus enemigos. Así que no te sorprenda que un día de estos ella muera. Lo siento, muchacho, pero tu mamá no es tan buena persona como tú crees». Después de decirnos aquello, la mujer acostó a Nadia, le dio a beber algo y comenzó a rezarle, y Nadia pareció como si se hubiera quedado dormida. Yo me sentía con miedo dentro de aquella habitación, que solo era iluminada con velas, y en la que había figuras de todo tipo de extraños santos, que quedaban envueltos con el humo denso de las hierbas que la bruja estaba quemando. Instantes después, me alteró ver que Nadia comenzaba a hablar y decía cosas que yo no podía entender. Y parecía también como si ella se convulsionara, porque su cuerpo temblaba en una especie de movimiento espasmódico que le hacía agitarse con violencia. Yo traté de acercarme, pero la bruja me detuvo, advirtiéndome que era peligroso, que me quedara mejor justo donde estaba y que no hablara, cosa que tuve que hacer. Mientras tanto, la bruja se acercó a Nadia y le puso la mano en la frente y acercó su boca a la de Nadia y comenzó a aspirar el aire que Nadia exhalaba, como tragando el mal que mi novia tenía dentro de sí. Momentos después, la bruja comenzó a vomitar en un balde de barro que tenía cerca. Nadia al instante dejó de hacer aquellos movimientos y su cara cayó rendida de lado y un brote de ligera espuma corrió por su boca. Ella habría quedado dormida por cerca de media hora y posteriormente la bruja la despertó. Ella nos pidió que fuéramos a casa a descansar y que en los siguientes 30 días no nos acercáramos a mi madre. Eso para mí iba a ser muy difícil, pero con gran determinación no me paré por la casa de mi mamá en los siguientes días. Tampoco le hablé por teléfono. Yo estaba muy molesto con ella por lo que había hecho. Sin embargo, al pasar poco más de una semana, una de las vecinas me llamó para avisarme que mi madre había empeorado de su enfermedad y había caído en un coma diabético, del cual no logró salir con vida. Con esto considero que es muy triste y lamentable que hayan terminado las cosas así, y sobre todo que la misma familia sea quien trate de destruirte. Yo siempre traté de ser el mejor hijo y de cuidar a mi madre, pero su egoísmo y miedo a la soledad la llevaron a cometer aquellas barbaridades. Nadia fue mejorando con los días y nos pudimos finalmente casar. Ahora, pasado el tiempo, tenemos una bella familia y ya dejamos atrás aquella amarga experiencia en la que fuimos víctimas de la brujería en la familia.